Se trata de una herramienta de transformación digital para los negocios y una alternativa al método tradicional del papel. Les estoy hablando de la facturación electrónica, un elemento que se está afianzando como clave para la digitalización empresarial. Sus beneficios son muchos: acortar los procesos de tramitación, reducir posibles errores de la facturación a mano o bien reducir el espacio de almacenamiento. Pero ¿están preparadas las empresas para dar este salto? ¿Qué futuro tienen por delante esta facturación? Muchas preguntas y muchas respuestas las que tenemos que darles. Arrancamos una vez más Miradas Digitales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva edición de Miradas Digitales, un programa de 8 Mediterráneo que no sería posible sin la colaboración de Cámara Valencia y TIC Negocios. Hoy hablamos de facturación electrónica y para debatir sobre todo esto me he rodeado, como siempre, de las mejores miradas digitales. En plató me acompaña Manel Peralta, productor Strategy Director Wolters Kluwer Tax and Accounting España. Muy buenas. Muy buenas. Tenemos también con nosotros a Luis Chinchilla, presidente de la Asociación de Profesionales Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Bienvenido. Buenas tardes. Y tenemos también en plató a Raquel Serón, abogada de Lauker y presidenta de Nosotras Valencia. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues entramos, si os parece, en materia. Actualmente España está implementando diversas normativas que introducirán cambios importantes en la facturación. Estamos hablando de la ley Crea y Crece y la ley antifraude. Valer, ¿en qué consiste, sobre todo, y cuál es el objetivo? Bueno, realmente son dos leyes que tienen objetivos diferentes, que de hecho nacen desde ministerios diferentes, pero que tienen puntos en común. El punto en común, los dos puntos en común que vemos, uno es claramente la digitalización del tejido empresarial, y el segundo es pues, que apunta directamente al proceso de facturación de una empresa, que es probablemente el proceso más relevante dentro de los procesos de negocio que una empresa puede tener. ¿Por qué digo que son diferentes? Porque, por ejemplo, la ley antifraude, como dice su propio nombre, el objetivo que persigue es evitar el fraude, evitar la evasión fiscal, como a través de la implementación de una serie de requisitos para el software de facturación y contabilidad. ¿Qué requiere? Pues requiere, por ejemplo, que las facturas, cuando se emiten, no sean modificables por el usuario, ¿no? Que no se pueda modificar una factura. Que esa información pueda llegar directamente a la administración pública o que esté disponible para ser enviada. Realmente, como fabricantes de software, es una ley que nos interpela directamente. En el caso de Crea y Crece, por ejemplo, es una ley cuyo objetivo es reducir la morosidad. Menor morosidad quiere decir probablemente mayor importe disponible para las pymes, mayor competitividad, mayor capacidad de inversión. O sea, el objetivo es diferente. También persigue la facilidad en la creación de empresas a través de procesos digitales. O sea, como podemos ver, son objetivos diferentes, pero que sin embargo tienen un punto en común, que es la facturación, ¿no? El proceso de facturación. Y como decía antes, a nivel de ministerios, Crea y Crece lo impulsa el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con la colaboración del Ministerio de Hacienda, y en el caso de antifraude, pues realmente quien la está impulsando es el Ministerio de Hacienda. Hablabas de ese punto en común, que es la facturación electrónica. Te pregunto a ti, Luis, para contextualizar sobre todo y que nuestros espectadores logren entenderlo, ¿qué podemos considerar facturación electrónica? Sí, pues bien, la ley que menciona Manel, la ley de creación y crecimiento de empresas, pues incorpora lo que es la facturación electrónica en el sector privado, ¿no? Y de alguna manera lo que la ley obliga es que en las operaciones comerciales concertadas entre empresarios y profesionales, la facturación obligatoriamente debe ser de forma electrónica. Hay que tener en consideración que la factura electrónica tiene las mismas posibilidades, las causas legales, la misma fuerza legal que la factura en papel. Eso ya el reglamento de facturación recoge la factura en papel y la factura electrónica. La gran diferencia la va a determinar cuando se apruebe el reglamento, que ahora hay un borrador del proyecto del reglamento relativo a la facturación electrónica, es que esa forma electrónica tiene que venir medida por un carácter informático estructurado, que es una cosa que a nosotros como profesionales nos viene un poco de lejos, pero que esa estructura podemos decir que es
todo lo contrario, y todo el mundo lo entenderá a lo que es una factura expedida en formato PDF. Un formato PDF es un formato desestructurado, porque no tiene autenticidad en el origen, y es lo que exige el reglamento de facturación y la factura electrónica. Lo más importante es la factura electrónica y la de papel, pero la de electrónica se va a poner mucho más serio, es la autenticidad del origen, que el PDF no lo permite, y el contenido, ¿no? Que el contenido sea el que sea en origen, sea el que llegue al proveedor, al receptor, y sobre todo la legibilidad, desde la fecha de expedición a la fecha de conservación. Y en sí es eso, es un carácter informático de carácter estructurado, con determinados tipos de ediciones, que ya digo que las casas informáticas se encargarán de ello, y a partir de ahí es importante que la conservación esté al alcance de cualquier usuario, cualquier empresario profesional, en el transcurso al menos y sin coste de 4 años. Yo tengo algunas dudas porque hay facturas que tenemos que conservarlas durante otro periodo, y yo creo que esas plataformas que se van a crear, que luego hablaremos de ellas, permitirán traer la factura electrónica hasta aquí. Va a ser un poco un choque muy importante, pues porque no es algo que veamos, lo veremos todo a través de una plataforma. Y en sí esa es la factura electrónica, que también puede conservarse en territorio español como en territorio fuera de España, que es una de las novedades que se contempla, siempre y cuando la agencia tributaria tenga conocimiento de dónde se hospeda, dónde está el repositorio de esa información. Raquel, entonces, de momento no es obligatoria. ¿Qué horizonte tiene por delante? El horizonte son 2 años desde que se apruebe el reglamento. El reglamento en junio de este año se conoció el borrador. Se supone que empezaba la tramitación para su aprobación, pero bueno, las elecciones que han habido por medio y tal han ralentizado este proceso, pero esperamos que posiblemente antes del nuevo año el reglamento sea aprobado y sea publicado. Y una vez que sea publicado, empieza el cronómetro. Tenemos 2 años. Las grandes empresas con facturación superior a 8 millones de euros en un año tienen que estar facturando con factura electrónica entre proveedor y cliente, siempre que sean ambos empresarios, pero para el resto de empresarios la obligación se pondrá en vigor pasados 2 años, y ahí es donde empieza realmente el problema, ¿no? Porque lo que comentaban ambos, actualmente son muchas las empresas que todavía están fuera de sistemas de facturación electrónicos llevados a través de una plataforma, llevados a través de un programa. Entonces no es solamente adecuarlos a la nueva forma de comunicación con la contraparte, con la administración, es habituarlos a un cambio en su sistema de trabajo. Pues ahora iremos con esos problemas. Hace unos meses el Gobierno sí que expuso a audiencia pública el reglamento de la Ley Crea y Crece. ¿Qué reglamento recoge concretamente? Bueno, recoge muchas cosas que son todas las que tiene que recoger el reglamento, un poco el funcionamiento. Lo más importante es que se crea un sistema público de plataformas gestionado por la Agencia Tributaria, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Bueno, crea las características técnicas y de información de ese sistema público de facturación electrónica, y a partir de ahí lo define lo que son las plataformas tecnológicas, que pueden ser privadas, y la interoperabilidad entre ellas, ¿no? y cómo un emisor de la factura tiene que conectarse con el receptor, y a través de qué plataforma. Lo más importante para mí es el tema del sistema público de plataformas. Hay que elegir, o sea, el empresario y el profesional será el sujeto obligado. Todos los empresarios y profesionales son los obligados a que toda su facturación electrónica vaya o a través de una plataforma privada o a través de la pública. Un detalle muy importante es que la plataforma pública obligatoriamente, de forma obligatoria, servirá de repositorio de todas las facturas electrónicas que expidan todos sus expedidores. O sea, todos los expedidores de factura electrónica a nivel nacional tienen la obligación de poner un sistema público, con lo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendrá esa información completa, que en principio la destina esa información pues la destinará para el observatorio de morosidad que se ha creado, para saber si la gestión de los cobros
y los plazos se van cumpliendo. Grosso modo es esto, pero es muy curioso el funcionamiento porque entre ellas se tienen que entender porque hay varios 3 o 4 sintaxis de conocimientos tecnológicos, inclusive hay receptores que si no utilizan la plataforma pública creo que tienen que comunicar cuál es su punto de entrada para que la factura entre a su sistema y cada uno pueda recogerla. Puede ser, es un sistema que cambia mucho, porque hasta ahora estamos acostumbrados a ver todo en papel y a partir de ahora, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora, como estaba hablando antes entre bastidores, sobre todo las operadoras de energía, electricidad, gas y todo esto, nos vienen acostumbrando a ir a ese repositorio de ello y cogerla. O va a ser algo parecido. Y el reglamento creo que es aclaratorio, yo creo que sí que es aclaratorio. Lo que pasa que digamos que tiene que haber una entrada en vigor. La entrada en vigor no es corta, es larga, pero quizás estemos muchos años sufriendo mucho. ¿Hay alguna otra idea más que si ahora durante...? Yo quería preguntaros también a vosotros cómo veis estos cambios, cómo se van a gestionar en cuanto al software de facturación de cada una de estas empresas. ¿Qué cambios van a haber en su día a día, en su rutina? Desde el punto de vista fabricante de software, como comentaba antes, por ejemplo, la ley antifraude nos interpela directamente, es decir, nos está exigiendo que el software que comercializamos esté adaptado a esta regulación. Por lo tanto, como fabricantes de software especializados que somos, pues estamos trabajando intensamente en esa vía. ¿Qué nos afecta? Hombre, nos afecta en que todas nuestras soluciones tienen que ser capaces de comunicarse fácilmente con la administración pública, con la EAT. Y desde dos maneras diferentes, el modelo Verifactu, que no deja de ser enviar la información fiscal de la factura en tiempo real a la administración, pero también, si el obligado tributario así lo decide, pues que esa información quede registrada y sellada, ¿no?, digitalmente, siempre a disposición de la administración si lo requiere. Es decir, son cambios que son profundos en el software, que trascienden, en mi opinión, lo que sería hacer una nueva versión y ponerla en el mercado, y que va a necesitar también una anticipación por parte de las empresas y va a necesitar una gestión del cambio en los usuarios de estas soluciones, porque, por ejemplo, crear una factura y después modificarla, pues no va a ser posible. O sea, se va a crear una factura, si tienes que modificarla, que esto el reglamento de facturación ya lo recoge así, ¿no? Tienes que hacer una rectificativa. Bueno, requiere que los usuarios sean conscientes de que estas leyes van a cambiar su manera de trabajar. Desde luego, el reto para nosotros como fabricantes es que sea lo más transparente posible, que el usuario tenga su nueva versión y que viva más feliz, ¿no?, que vea que puede hacer más cosas o que las puede hacer de una manera más fácil como las hacía antes. Pero bueno, en definitiva, yo creo que hay 3 puntos que el software debe cubrir. Uno es habilitar esa comunicación, el segundo es el registro de eventos, es una cosa que nos solicita la administración también, que es que quede traza de lo que sucede en el sistema, ¿no? Esto es un cambio que debemos implementar. Y el tercero es pues, todo lo que conlleva que esa información sea trazable, accesible, compartible, securizada. Es decir, bueno, estamos ante un reto muy bonito, pero también muy exigente para los fabricantes de software y también para las pymes. Y los asesores, porque yo aquí, además de garantizar que el software está adaptado a la regulación y que lo estará, creo que pediría a las empresas que anticipen y a los asesores que también anticipen a sus clientes que este cambio ha llegado y que va a acelerar todos estos cambios. Sin duda. ¿Cómo lo ves tú, Raquel? Sí, nosotros como asesores y además ahora también como presidenta de la asociación que presido, es muy complicado para determinado sector empresarial el adaptarse a estos cambios. Hablaba Luis de las grandes energéticas, claro, obviamente Iberdrola o Telefónica pueden tener la seguridad de realizar estos sistemas de esta forma, pero vamos a bajar a la realidad de las emprendedoras, por ejemplo, que nosotros tutorizamos desde la asociación, personas que crean un negocio con ellas mismas, que ellas mismas son quienes generan su actividad, quienes tienen que llevar toda la parte digital de su actividad, que ahora con todo el boom, ¿no?, de redes sociales que hay que controlar, que tienes que publicitarte y tal, y ahora diles que también tienen una parte de gestión fundamental que tienen que atender y que
ya no vale que se la cubra, yo creo, en exclusiva el asesor fiscal, porque también antes lo comentábamos, hay pequeños negocios, muy pequeños negocios, que incluso a veces te piden externalizar esa parte de la gestión. Yo, por ejemplo, nunca lo he entendido que fuera recomendable, porque creo que es fundamental que sepas cómo va tu negocio. Entonces ahí es fundamental el contar con herramientas como el A3 Factura o Wolters Kluwer, ¿no? que tú entras y tal como entras en tu primera pantalla, tú ves tu nivel de ingresos, ves tu nivel de gastos y sabes cómo va tu negocio. Entonces, ahora queda mucha labor de concienciación, de decirle a los clientes, esto es por tu bien, o sea, no es porque yo trabaje menos, porque nosotros vamos a trabajar más como asesores fiscales, porque al final tenemos que asegurarnos de que todo sale correctamente porque no hay margen de error. O sea, ahora ya las facturas tienen que estar perfectas porque van a llegar a la administración en el mismo momento que tú acabas tu factura, con lo cual tenemos mucha labor de revisión, de comprobación, de estar encima de todos estos sistemas, pero es fundamental el concienciar a esa masa empresarial de microempresas, de autónomos y de personas que no tienen un equipo técnico para poder gestionar de forma holgada estas nuevas obligaciones, la verdad. Hay trabajo por delante, sin lugar a dudas. Malén, en estos momentos, ¿qué modelo de facturación tenemos en España y sobre todo qué diferencias hay con otros países? Sí, pues lo comentaba anteriormente Luis, estamos en un modelo descentralizado, quiere decir que es cierto que hay una plataforma pública de facturación electrónica donde va a ser de repositorio y todo el flujo de facturas emitidas acabará llegando ahí. Esa, además, es compatible con un sistema de plataformas de facturación electrónica privadas. Es decir, permitirá la norma, de hecho, el reglamento, el borrador, permite la convivencia de esta plataforma privada con plataformas públicas. Plataforma pública con convivencia a plataformas privadas. Si miramos internamente a nivel país, pues vemos que ya hemos ido dando pasos hacia la facturación electrónica en las dos leyes que tenemos hoy. Por ejemplo, en el 2017 se puso en marcha el SI, el Sistema Inmediato de Información, que ya era un paso para aquellas empresas de más de 6 millones de euros para que el flujo de las facturaciones, de la información fiscal de la factura, llegara a la administración pública. Esto es un paso previo. Es cierto que hubo un segmento determinado, pero que ya anticipaba el modelo que se implementará ahora. Adicionalmente, y ya en la parte de foralidad, la parte del País Vasco, hace recientemente, de hecho se está implementando en 2 de las 3 administraciones vascas y la tercera entrará en vigor obligatoria, Vizcaya, a partir de enero del 24, aparece TicketBuy. TicketBuy es otro paso en pos de esta facturación electrónica. Todas las facturas que se emiten en el País Vasco se envían a la administración vasca. Además, la factura y las facturas simplificadas tienen un QR donde la información se verifica que efectivamente esa factura es legal y ha llegado a la administración. Bueno, son pasos que internamente hemos dado para el escenario que tenemos hoy y si miramos fuera de nuestras fronteras, pues podemos hablar, por ejemplo, de Italia. Nosotros, como empresa con presencia a nivel multinacional, hemos estado muy encima del caso italiano. Es un caso de facturación electrónica que entró en vigor en el 2019, quizá con un fondo más fiscalista, porque ahí existe solo una plataforma pública donde todo el flujo de facturas llega, no existe la convivencia tan claramente abierta como de plataformas privadas. Y luego también podemos poner en contexto, por ejemplo, el modelo francés, que en mi opinión es más parecido al español porque hace convivir la plataforma pública con las plataformas privadas de facturación. O sea, yo creo que estamos, por poner 2 referencias, antifraude probablemente va más en la línea del modelo italiano, pero ¿cómo va a quedar el panorama? Estaríamos más ante un escenario parecido al francés. Y Luis, ¿cuáles son esas empresas que están apostando más por este modelo? Bueno, pues las que tienen obligación de expedir factura de forma electrónica, pues sean pequeñas o medianas o microempresas, las que tienen que relacionarse con las administraciones públicas de forma electrónica, porque si no lo hacen así, ni facturan ni cobran. Son las únicas y a lo mejor alguna, no sé, alguna grande, pero sobre todo las que tienen relación con la administración pública. El resto no está apostando porque en España pues, tenemos muchos deberes atrasados y no nos preocupamos de lo que no tenemos encima de la mesa. Entonces, cuando vendrá es cuando quizá nos demos el batacazo. Por eso hablaba muy bien Raquel de anticiparnos.
Sí que es cierto que la ley de antifraude del 21, que ya venía varios años hablándose de ella, la ley Crea y Crece del 22, pues gracias a Dios pues los proveedores y los fabricantes de tecnología pues hacen todo ese seguimiento. Entonces, en cuanto que la factura electrónica, el reglamento esté en la calle, de alguna manera nos es fácil adaptarnos a las empresas que hemos ido siguiendo las adaptaciones, las versiones normales de los programas que hoy día van sacando ellos, ¿no? Pero el problema que tenemos, que vamos a tener todos, no es cambiar una versión de un programa u otro, que luego cuando suceda pasarán a lo mejor unos meses y dirán, uy, para todo, para tanto. El problema es un tema de cultura empresarial. O sea, tenemos que ser más empresarios de lo que somos. Y si se dice la estadística que el 99% de las empresas españolas son pyme y microempresas y autónomos, y bueno, y ese 99% aporta el 66%, 2/3 del empleo del país. O sea, es brutal. Entonces, poco se está apostando, porque lo poco que se apuesta es lo que hablemos las personas que estemos aquí. No nosotros, pero lo que representamos. Los asesores fiscales, la calle, los colectivos y los fabricantes, sea Walters o sea cualquier otro. Y bueno, a partir de ahí... ¿Cuáles serían, por tanto, Raquel, los beneficios dentro de un negocio? Bueno, yo creo que el beneficio claro, está claro que es control para la administración, pero también control para nosotros mismos. Nosotros como asesores, a aquellos clientes que llevan la facturación de una forma no digital, apreciamos muchos errores. Porque desgraciadamente todos somos humanos, todos cometemos errores, nosotros no estamos exentos de cometer tampoco errores, ¿no? Entonces vienen muy bien estas soluciones, porque al final te disciplinan mucho a la hora de realizar una factura. Los datos del cliente los grabas una vez y esa vez que están grabados, pues automáticamente pasan una vez de forma reiterada a las facturas. Pasa lo mismo con los tuyos, pero luego a la hora de segmentar las operaciones es fundamental el contar con estos instrumentos, porque ahí empieza realmente la complicación a la hora de aplicar un tipo impositivo, a la hora de determinar si eso lleva retención o no lleva retención en el IRPF por quien yo me he relacionado. Es fundamental el tener este tipo de plataformas que te hacen preguntas para que uno realmente piense a la hora de hacer una factura. Si uno hace una factura en un Excel que le han pasado o que se ha podido bajar por internet y demás, a lo mejor ese caso de esa factura no tiene nada que ver con el caso en el que uno está facturando. Y además es a veces complicado el mantener el ritmo de facturación, parece una tontería, del 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay veces que hay personas que llevan como ciclos de facturación, ¿no? Y facturan un mes, paran el ciclo de facturación y facturan al mes siguiente. Si no son muy cuidadosos de ver exactamente que nadie ha facturado entre medio y se van a la última factura del último mes, a lo mejor cometen el error de hacer 2 facturas número 10. Y eso es un problema, o va a ser un problema muy claro con la administración a partir de ahora, porque una vez que tengas hecha la factura no se puede rectificar. Nosotros lo estamos viendo, como decía Luis, con los clientes que se tienen que relacionar con la administración pública, con los ayuntamientos, universidades o cualquier otra administración. Utilizar el programa que existe actualmente de FACE, que ha facilitado la administración y tal, es un sistema complicado. Y yo, por ejemplo, a mis clientes les noto que les cuesta muchísimo el poder hacer una factura a través de este sistema. Me cuesta a mí, entonces imagino que a ellos pues más todavía. Es importante el tener otros sistemas, otras opciones en el mercado. Creo que en esto la ley lo ha hecho muy bien, al dar la oportunidad de que hayan plataformas privadas que se adapten mejor, a lo mejor pues a este segmento tan grande, ¿no? de empresarios pequeños, de autónomos, y que les hagan más sencillo el poder adaptarse. Creo que el primer paso es adaptarse a hacer las facturas en un sistema digital, y el segundo paso el relacionarse ya de forma electrónica con clientes, pero tienen 2 años para hacerlo. O sea que es urgente. Es urgente, porque 2 años al final es poquito tiempo para adaptar tanto material. Manel, ¿qué primeros pasos tienen que seguir los pequeños comercios para poder adaptarse y dar el paso? Hombre, lo primero es tener un software adaptado a la legislación. Quien no lo tenga, yo lo que diría es que se apresure. Y no lo digo porque sí, porque queden 2 años. Yo creo que estamos delante de 3 aceleradores
claros de la digitalización. Uno lo pasamos hace unos años, fue la pandemia, que ya nadie se acuerda, pero que realmente fue un gran acelerón en el proceso de digitalización de las empresas. El segundo es el cambio regulado. Estamos justo en ese momento, cambio regulado que afecta al proceso de facturación. Y igual que tenemos esa obligación de adaptación, las empresas también tienen un tercer acelerador, que es Kit Digital. Y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa porque, igual que tenemos la obligación de la adaptación al cambio legal, pues también tenemos a nuestra disposición unos fondos que son derivados de los fondos de recuperación y resiliencia de los Next Gen, que en este caso la Unión Europea puso a disposición de los países, y que en el caso español estamos hablando de una dotación de 3.000 millones para que las pequeñas empresas, ¿no?, de 0 a 50 empleados, si no me equivoco, pues puedan optar a un bono que le agilice o que les facilite esa digitalización. Entonces yo creo que aquí este sería el primero y segundo, ¿no? El optar por anticipar, ponerse un software que cumpla la legislación, optar a estos fondos para que la inversión sea menor, y también hay un tema de gestión del cambio. O sea, no es solamente ponerse un software, es invertir tiempo en capacitación, en formación para las personas que utilizarán este software. Creo que también es bueno que tengan un socio para seguir este camino, que puede ser, por supuesto, fabricante como nosotros, puede ser nuestra red de distribuidores certificada, pero también creo que aquí los asesores tienen mucho que decir, porque me remito un poco a la experiencia de Ticketbuy, que ya está en vigor. Hay empresas que anticiparon muy bien, pero hay otras que no, que se esperaron al último momento, y eso acaba atragantando a la pyme y acaba atragantando al asesor, que es el primero que recibe la llamada de la pyme. O sea, creo que aquí todo lo que podáis anticipar y la empresa pueda anticipar, pues será luego un camino mucho más suave en esta aceleración digital. Luis, ¿y qué papel juega todo esto en la modernización de la economía? Bueno, sin duda ayuda, ¿no? La factura electrónica pues es un avance más, que inclusive si al final se eliminara todo el tema del papel, es bueno para el medio ambiente. Sin duda aporta unos cambios importantísimos. Pero yo personalmente pienso que la propia ley, hay algo dentro que creo que no se ha visto, que es que para todo esto que estamos hablando se necesita a muchas personas empleadas. O sea, los despachos de asesores, de gestores, la persona de confianza del empresario, que somos básicamente la piel de ellos, necesitamos inculcarle la necesidad de transmitir eso. Lo que pasa es que nosotros desde la pandemia estamos también desbordados. O sea, los despachos estamos asumiendo una carga de trabajo de las administraciones públicas que nunca se ha visto. Estamos callados y a trabajar. Entonces, los despachos somos los primeros que tenemos que dar el empujón al empresario, pero necesitamos llenar de trabajadores para eso. Eso es necesario. O sea, y yo, donde pueda decirlo, lo diré. Y lo bueno que podemos sacar para modernizar la economía no se moderniza sola, es que el empresario también necesita esa mejor gestión de su administración. Tiene que saber y nos tiene que preguntar a nosotros. Yo no quiero ser necesario para el empresario, quiero ser necesario para algo de enjundia. No quiero decirle, quiero que me haga preguntas difíciles. Cada empresario tiene que saber lo que vende, a qué precio lo vende y qué es lo que gana y si puede ganar más que no menos. Entonces hay un potencial de creación de empleo dentro de un mundo digital que en absoluto expulsa a otros empleadores, no va a otros empleados. O sea, es un tema de cambio tecnológico que no expulsa a nadie, al contrario. Pero, sin embargo, yo creo que tampoco el mercado laboral está preparado, porque no hay muchos sectores de la economía que faltan personal. Entonces, es una cosa que el despacho lo tendrá que ir haciendo poco a poco, pero lo veo lo veo positivo, pero veo que necesitamos arrimar demasiado el hombro. Sin lugar a dudas hay mucho trabajo, perdona que te corte, pero se nos termina el tiempo ya. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Espero que le haya llegado también el mensaje a todos nuestros espectadores. Gracias, chicos. Gracias. Y nos vemos en futuras ediciones de Miradas Digitales. Gracias por estar ahí también al otro lado de la pantalla. Adiós.